Hoy les voy a contar la historia de un héroe. Un gran héroe del ciclismo y muchos me dirán, todos los ciclistas son héroes por sus grandes esfuerzos arriba de la bicicleta y porque practican el que quizás es el deporte más duro del mundo. Coincido plenamente con esto, pero es que esta persona fue un grande del ciclismo y un héroe literal para mucha gente. Estamos hablando ni más ni menos que de Gino Bartali, un grandísimo ciclista que tiene una historia muy particular y que es bastante conocida. El grande de Gino nació en Ponte a Ema, cerca de Florencia, el 18 de julio de 1914. Fue profesional entre 1935 y 1954. Consiguió 91 victorias, incluyendo 3 Giros de Italia y 2 Tours de Francia. Su palmarés se vio mermado por la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, si no habría ganado muchas grandes más. Fue el gran ídolo italiano, y tiene varias historias particulares que demuestran la gran personalidad que tenía. Gino era un ciclista de fuerza pura que tomaba vino tinto y se fumaba un cigarro previo a la largada de las etapas para aliviar las tensiones. Tuvo una gran rivalidad con Fausto Coppi que dividió a Italia entera, pero ellos en realidad siempre se llevaron bien. Incluso tuvieron una gran amistad. Pero cuenta la leyenda que Bartali tenía una teoría muy grande con respecto a Coppi, tratando de desentrañar el secreto de tanta fuerza. Una vez en el Giro vio que Coppi bebía de una botella y la arrojaba en el campo en el medio de la carrera. Gino memorizó el lugar y apenas terminó la etapa, volvió, buscó la botella y la mandó a analizar para solo encontrar una bebida reconstituyente de hierbas. Luego tenía la teoría de que a Fausto se le hinchaba una vena en el hueco de su rodilla izquierda cuando estaba fatigado. Entonces, Gino ponía un gregario a que vigilara el hueco de la rodilla izquierda de Coppi durante todas las etapas. Cuando éste veía hinchada la vena allí, le tenía que hacer la seña a su patrón y allí Bartali salía al ataque como un león herido. Pero como ya decíamos, fueron grandes amigos. Incluso Gino fue de los que más apoyó a Fausto cuando tuvo aquellos problemas con la famosa Dama Blanca y su hijo Faustino, que tuvieron que huir a Argentina para que este último naciera. Incluso siempre se va a hablar de la famosa fotografía, que es uno de los retratos más emblemáticos del ciclismo, en el que están ellos dos, una caramañola pasando de una mano a la otra y con la incógnita de siempre: ¿quién le dio el agua a quién? Una segunda leyenda sobre Bartali habla de cuando salvó a Italia de terminar en una cruenta guerra civil con un triunfo en el Tour de France y un mensaje por la radio para todos sus compatriotas. Esto ocurrió el 14 de julio de 1948, cuando el líder del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, recibió un disparo en el cuello a la salida del Parlamento. Esto puso a media Italia en armas, incluso hubo enfrentamientos armados dentro de las ciudades, al límite de la guerra civil, y cuenta la leyenda que el triunfo final en el Tour de France de 1948 y el mensaje de Gino por radio llamando a la unión de todos sus hermanos en el triunfo y que Italia merecía paz luego de tantos años de sufrimientos, fascismo y guerras, y al parecer este fue el mensaje que logró la paz en Italia. La última historia que les voy a contar sobre él es quizás una de las más conocidas de las que se tienen en cuenta, pero primero los voy a poner un poco en contexto. Gino Bartali era un católico ferviente que no ocultó nunca su fe, y eso fue perfecto para el duce Benito Mussolini, para quien Bartali representaba el perfecto hombre italiano fascista porque era hijo de una familia humilde y católico que llegó a triunfar. Incluso cuando ganó el Tour de France de 1938, Mussolini tomó esta victoria casi como propia, haciendo grandes discursos sobre la superioridad del ciclista italiano, lo que demostraba que, en su creencia, los italianos también eran superiores a los franceses. Bartali se negó a dedicar el triunfo al duce y comenzaron ciertas tensiones, aunque Gino siguió siendo el símbolo del que se había adueñado el Partido Nacional Fascista. Lo que nadie imaginaba era que su popularidad en Italia fue usada para misiones secretas que se develaron recién 60 años después de que ocurrieron. Fue un personaje clave en una red secreta que se dedicó a salvarle la vida a más de 800 judíos italianos que, desde el inicio de la guerra, eran enviados a los campos de concentración del horror que tenían los nazis esparcidos por media Europa. Bartali encubría en sus entrenamientos una misión superior. Escondía en el tubo del asiento de la bicicleta, incluso dentro del tubo de la horquilla también, documentos, pasaportes falsos, fotos y todo para poder salvarle la vida a estas personas. Por ejemplo, su entrenamiento comenzaba con un rezo en una abadía de la Toscana,
Mientras él rezaba, sus colaboradores, entre ellos varios obispos, llenaban los tubos de la bicicleta con fotografías, documentos, sellos y demás objetos para realizar la falsificación. Gino entrenaba hasta otra iglesia en la que rendía culto en la Umbría, donde descargaban todo el material y confeccionaban los pasaportes falsos. Luego de otro rezo, Bartali volvía a otro edificio religioso en su entrenamiento, donde entregaba la documentación finalizada tras más de 400 kilómetros de entrenamiento. Incluso pasó momentos de tensión. Siendo una pieza clave en esta red, nadie se atrevía a frenar al gran campeón en sus entrenamientos, ni sospecharon jamás lo que estos encubrían. Una vez fue interrogado por el jefe de la policía secreta fascista e incluso trasladado a la famosa Villa Triste, donde torturaban a los detenidos en pos de conseguir mayor información. Pero el gran Gino jamás develó nada, incluso pidió por favor que no desarmaran la bicicleta, ya que ésta estaba calibrada al milímetro para los entrenamientos en miras de un nuevo triunfo en las grandes carreras. Se salvó de eso. Luego de la guerra ganaría un Tour y un Giro más, con una década de separación con respecto a los primeros. Pero el gran héroe jamás develó lo que más grande lo hizo. Esto solo se descubrió recién en 2003, cuando se descubrió un diario de uno de los conspiradores que contaba que Bartali fue clave en esta red de salvación. Esto le valió el título póstumo de Justo entre las Naciones que le otorgó el Estado de Israel. Otra nueva leyenda de un gran héroe con letras mayúsculas que tuvimos en el ciclismo que les contamos aquí en El Leñero. Espero que les haya gustado.